Bienvenidos a todos, listos para otra inmersión profunda. Esta vez nos sumergimos en el capítulo 3 del Génesis, Un capítulo sin duda fascinante. la historia de Adán, Eva y, claro, la serpiente. Un relato que, aunque antiguo, sigue impactando nuestra cultura. Totalmente. Habla de la tentación, el pecado, el conocimiento. Las consecuencias, ¿verdad? Ujú. Para esta inmersión usaremos la Reina Valera 1960. Una traducción clásica que nos permite apreciar toda la riqueza del texto. Exacto. Y bueno, desde el principio el Génesis nos atrapa con la figura de la serpiente, ¿no crees? Claro, es astuta, ¿verdad? La forma en que cuestiona a Eva sin mentir directamente, Es bien. sembrando la duda. Me encanta esa pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Es que no afirma nada falso, pero distorsiona la realidad. Juega con la curiosidad de Eva. Y con su deseo de saber más. Es una manipulación tan sutil. Sin duda. Y ahí vemos cómo la tentación se disfraza de algo atractivo. No se presenta como algo malo, sino como una promesa. Qué Conocimiento y conocimiento. poder. Seréis como dioses. Susurra la serpiente. Wow, seréis como dioses. Es que ¿quién podría resistirse a una oferta así? Es increíble cómo esa frase resume la esencia de la tentación, ese deseo de ser más, de trascender nuestros límites. Totalmente. Y fíjate, después de comer del fruto, leemos, Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. un momento clave en la historia. ¿Qué crees que simboliza esto? ¿Solo la vista física? ¿O algo más profundo? Esa pregunta ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. Algunos lo interpretan como un despertar Un despertar. a la conciencia, al conocimiento del bien y del mal. Antes, Adán y Eva vivían en la inocencia, ajenos a su desnudez, a las consecuencias. Es verdad. Y esa desnudez podría representar la vulnerabilidad, la exposición a las consecuencias de la desobediencia. Una imagen poderosa, sin duda. Y este tema del conocimiento y sus consecuencias, ¿no te parece que se repite a lo largo de la historia? Absolutamente, en el arte, la literatura. Es universal, Desde Prometeo robando el fuego hasta el mito de Ícaro. volando demasiado cerca del sol. Exacto. La búsqueda del conocimiento y sus posibles peligros. Un tema recurrente. Pero, volviendo al Génesis, ¿te has fijado en cómo Adán y Eva intentan evadir su responsabilidad? Claro, cuando Dios los confronta. Es como si no quisieran afrontar las consecuencias. Adán culpa a Eva, Eva la serpiente. Es tan familiar. ¿Quién no ha intentado alguna vez echarle la culpa a otro? Es una reacción humana, sin duda. El Génesis, a pesar de su antigüedad, nos habla de realidades que siguen vigentes. Es increíble eso, ¿verdad? La tentación, la desobediencia, la justificación. En lugar de asumir nuestra responsabilidad. Exacto. Y las consecuencias que Dios impone son severas. La maldición de la serpiente, el dolor del parto, la expulsión del paraíso. Castigos que han generado debate durante siglos. Algunos los interpretan de forma literal, otros como representaciones Representaciones de Wolf. del sufrimiento que el pecado trae al mundo. Interesante. El dolor del parto, por ejemplo, podría simbolizar la lucha constante desde que nacemos. La separación de Dios, la pérdida de esa conexión original. Es fascinante cómo un solo versículo puede tener tantas interpretaciones. Y hablando de versículos, hay uno que siempre me llama la atención. ¿Cuál? El versículo 15, donde se menciona la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Sin duda, un versículo crucial. Muchos lo interpretan como una primera alusión al Mesías. Al Salvador, que vendrá a vencer el mal. Exactamente. Es increíble cómo en medio del castigo, de la expulsión, aparece un atisbo de esperanza. Efectivamente. Este versículo abre una grieta de luz en la oscuridad del relato. Introduce la idea de una futura redención, una batalla entre el bien y el mal, que se extiende a lo largo de la historia. La expulsión del Edén, con la pérdida del paraíso, del acceso al árbol de la vida, siempre me ha causado tristeza. ¿Crees que era inevitable? ¿Qué te transmite a ti? Es una escena llena de simbolismo. Representa la pérdida de la inocencia, la separación de Dios, el inicio de nuestra andadura por un mundo lleno de desafíos. Es como si la salida del paraíso marcara el comienzo de la historia humana, tal y como la conocemos. Exactamente, con sus luces y sus sombras. Y aunque la expulsión conlleva dolor y pérdida, también implica la posibilidad de un nuevo tipo de relación con Dios, Basada en... en la libertad y la responsabilidad. Ya no se trata de una obediencia ciega en un paraíso protegido, sino de una búsqueda consciente en un mundo complejo. Precisamente. La salida del Edén, a pesar del dramatismo, abre la puerta a un camino de crecimiento y madurez, un camino que la humanidad sigue recorriendo hasta el día de hoy. Y en ese camino, con todos sus desafíos, no olvidemos que Dios no abandona a Adán y Eva. ¿Cierto? Les proporciona túnicas de pieles. Un gesto de compasión, ¿verdad? En medio del juicio.
Exactamente. Nos muestra que incluso en la caída, Dios no rompe el vínculo con la humanidad, esas túnicas, Serían simbolizar. el cuidado divino. Una promesa de que a pesar de las consecuencias, no estamos solos. Es conmovedor pensar en eso, en ese cuidado, esa protección que Dios les ofrece. Y después llega la expulsión, la pérdida definitiva del paraíso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios coloca querubines y una espada encendida? Para guardar el camino del árbol de la vida, una imagen potentísima, llena de simbolismo. A lo largo de la historia se le han dado muchas interpretaciones. Algunos lo ven como una muestra de la justicia divina, un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, que el acceso al árbol de la vida, símbolo de la inmortalidad, ya no está disponible. Es decir, la inmortalidad se pierde junto con la inocencia. Sí, pero también se podría interpretar como un acto de misericordia, ¿no? La misericordia. Al impedirles el acceso al árbol de la vida, Dios evita que vivan eternamente en un estado de pecado y sufrimiento. Ya veo. Es como si en su sabiduría les diera la oportunidad de redimirse, de encontrar un nuevo camino hacia la vida eterna, pero esta vez de forma consciente, libre. Una perspectiva esperanzadora. Y después de este recorrido por el Génesis 3, me pregunto, ¿qué nos enseña este relato? Sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con Dios, sobre el mundo en que vivimos. Esa es la gran pregunta, ¿no? El Génesis, aunque sea un texto antiguo, nos habla de realidades que siguen vigentes. La tentación, la desobediencia, la culpa, la búsqueda de conocimiento, el anhelo de trascender, experiencias que todos compartimos de alguna manera. Es como si Adán y Eva fuera un espejo, en el que vemos reflejada nuestra propia historia, nuestras propias luchas. Efectivamente. Y a través de su historia, el Génesis nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre las consecuencias de nuestros actos, a buscar la reconciliación, a no perder la esperanza, a confiar en la promesa de redención. En la posibilidad de un futuro mejor. Exacto. Hablando de la promesa de redención, volvamos al versículo 15, a esa protoevangelio, como la llaman algunos. Esa pequeña frase que anticipa la victoria del bien sobre el mal. Para que sea más claro para nuestros oyentes, podríamos decir que algunos estudiosos consideran ese versículo como el primer destello del Evangelio, esa promesa de enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, aunque breve, abre una brecha de luz en medio de la oscuridad. Una semilla de esperanza, plantada en el corazón del drama de la caída. Y ya que mencionamos a la serpiente, no podemos pasar por alto su papel. ¿Cómo interpreta su figura? Es un personaje tan fascinante, complejo. La serpiente es un símbolo ambivalente. Por un lado, representa la tentación, el engaño, la fuerza del mal que nos acecha, esa voz que susurra dudas en nuestro oído. Esa voz que nos tienta con promesas de poder, de conocimiento, que nos incita a desobedecer. Exacto. Pero por otro lado, también podemos verla como un catalizador, un agente que, aunque sea a través del dolor, provoca la transformación. Transformación. Sin la serpiente, Adán y Eva habrían permanecido en el Edén en un estado de inocencia, pero también de inmadurez. Es como si, sin pretenderlo, la serpiente les hubiera dado el empujón que necesitaban. Para crecer, para madurar, para empezar a escribir su propia historia. Es una interpretación interesante. La serpiente, como un agente del cambio, aunque sea doloroso, nos recuerda que a veces el camino del crecimiento implica enfrentarnos a la ambigüedad, a la complejidad de un mundo donde el bien y el mal no siempre están tan claros. Un mundo donde las decisiones tienen consecuencias imprevistas y donde la madurez se alcanza a través de la experiencia, a través de la toma de conciencia de nuestra propia libertad y responsabilidad. Exactamente. El Génesis, a través de la serpiente, nos recuerda que la vida no es un cuento de hadas, sino una aventura llena de riesgos y oportunidades. Y que en esa aventura debemos aprender a discernir, a elegir, a asumir las consecuencias. Y sobre todo a recordar que no estamos solos. Incluso en los momentos más difíciles, la promesa de redención, la esperanza de un futuro mejor, siempre está presente. Es un mensaje reconfortante, sin duda. Y al final de este recorrido por el Génesis 3, ¿qué te llevas de este relato? ¿Qué te ha resonado con más fuerza? Personalmente, me fascina la capacidad de este texto para hablarnos a través de los siglos. Sus temas son tan universales, tan humanos. La tentación, la culpa, la búsqueda del conocimiento, el anhelo de la trascendencia, son experiencias que siguen marcando nuestras vidas hoy en día. Es verdad. Y a pesar de su brevedad, el capítulo 3 del Génesis nos ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana. Nos invita a cuestionarnos, a buscar respuestas, a explorar la complejidad de nuestra propia naturaleza. Y en esa exploración, en ese diálogo constante con la tradición, con la fe, con nuestra propia experiencia, encontramos el sentido de nuestra existencia. El Génesis nos invita a emprender un viaje interior.
Un viaje de autodescubrimiento que nos lleva en última instancia al encuentro con nosotros mismos y con lo divino. Es un viaje apasionante, sin duda. Y el Génesis 3, con su lenguaje simbólico, su profundidad, nos da un mapa para recorrerlo. Nos invita a pensar en las grandes preguntas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que la humanidad se ha hecho siempre. Exacto. Y a pesar de la complejidad, hay un mensaje que resuena. ¿Cuál? La esperanza. Incluso en la caída, en la expulsión del paraíso, la posibilidad de redención sigue viva. Es cierto, esa semilla de esperanza plantada en el versículo 15. Nos recuerda que el camino no termina con la expulsión del Edén. Es como si Dios, a pesar del dolor, la separación, dejara una puerta abierta. A la reconciliación. Y cuéntame. Y esa puerta se abre a través del libre albedrío. De la capacidad de elegir, de asumir nuestra responsabilidad, de buscar un nuevo camino. Hacia la luz. Y ahora, al final de esta inmersión en el Génesis 3, me gustaría dejarte con una pregunta. Para que reflexiones. Si pudieras regresar al Edén, hablar con Adán y Eva, después de la expulsión, ¿qué les preguntarías? ¿Qué te gustaría saber sobre su experiencia, sobre su encuentro con la serpiente, su relación con Dios? Es una pregunta que nos invita a ponernos en su lugar, a imaginar cómo fue para ellos ese momento. Un momento crucial en la historia de la humanidad. Y quizás, al intentar comprender su experiencia, comprendamos mejor la nuestra. Ha sido un placer compartir esta inmersión en el Génesis 3. Un relato lleno de simbolismo, de enseñanzas, de preguntas que siguen resonando en nosotros. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando, a seguir buscando respuestas, a seguir construyendo su propio camino hacia la luz.